Buenas tardes, qué gusto saludarles y más gusto me da a mí directamente porque les estoy viendo saludar tanto al maestro César Ruiz como al doctor Rafael Estrada, así como a la licenciada Susana Miguel, que hacen posible que podamos llevar a cabo pues prácticamente cada semana con diferentes temas, con diferentes conductores. Esta ocasión es para desahogar estas oportunidades de dialogar en torno a, en general, los criterios del Poder Judicial y de un tiempo a esta fecha, dentro de esa misma lógica de los criterios del Poder Judicial, bueno, dialogar a partir de una perspectiva ya no solo de la propia judicatura, sino también a partir de la perspectiva de la defensa pública, de la defensoría pública. Y en esta ocasión tengo el enorme gusto, el gran honor de recibir y darle la bienvenida a esta sesión a la magistrada Taisia Cruz Parcero, no solo magistrada de circuito de carrera, sino también directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Muy buenas tardes, magistrada Cruz Parcero. Buena tarde, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Te lo aprecio mucho y le envío un saludo también muy cordial y con mucho gusto estar aquí a César, a Rafael y a Susana. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Y bueno, yo acabo de mencionar que es usted magistrada de carrera, pero la verdad es que me gustaría presentarle tal como usted misma se presentó en una de esas marchas en las que tuvimos el gusto, el honor, el, el impulso auténtico de acompañarle a usted y a muchos otros, a muchas otras personas juzgadoras, cuando se tomaron las calles precisamente para manifestarse en torno a la reciente reforma constitucional en materia de poderes judiciales. Usted se presentó tal cual, y lo leo. Usted dijo: soy Taisia Cruz Parcero. Usted fue meritoria, oficial, actuaria y secretaria proyectista. Ganó usted por concursos de oposición sus cargos como jueza de distrito y magistrada de circuito con más de 30 años de servicio. Usted ha servido con honestidad y, tal cual lo mencionó ahí, ha declinado con dignidad, magistrada. Bienvenida. Mi enorme reconocimiento a usted y a todas las personas juzgadoras que, como usted, no solamente han servido con honestidad, sino también, claro, la decisión es personal de cada quien, pero también aquellas que con esa misma dignidad han decidido declinar. Y precisamente a partir, utilizo esta palabra, la declinación, porque en esta ocasión pues le hemos invitado a que converse con nosotros, además de conocer su punto de vista como juzgadora, pues en este momento que está usted por cumplir 2 años como responsable del Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿cómo ve usted, qué retos advierte para la Defensoría Pública, en particular para ese instituto que usted bien dirige y que es cabeza usted, es líder usted de casi 900 personas defensoras públicas y poco más de 300 personas asesoras jurídicas? ¿Qué retos ve que le plantea a la defensa pública la reforma judicial? Me centro, solo para abrir boca, digamos, en 2 temas. El primero, la elección popular por voto directo, claro, con todos los asegúnes correspondientes, la intervención de estos comités de selección y demás, pero bueno, al fin y al cabo, elección por voto popular de las personas juzgadoras, de todas las personas juzgadoras, y por otro lado, la configuración, ya no solo en la Constitución, conocemos también las iniciativas las distintas iniciativas de nueva legislación presentadas, entre ellas
nueva o la iniciativa de nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación a partir de estos dos elementos, solo para abrir boca, magistrada, como responsable de la defensa de los derechos de esas miles de personas usuarias a las que atiende el Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿qué retos advierte para esa defensa a partir de esta reforma? Antes que nada, muchísimas gracias y de nuevo mi mayor reconocimiento y mis felicitaciones, no solo por su trayectoria, sino por las decisiones que ha tomado. Gracias, Carlos. Aprecio mucho tus palabras y aprecio mucho que me des la posibilidad en este intercambio y ante el auditorio que nos acompaña a distancia, la oportunidad de reflexionar sobre estos temas, porque hemos venido hablando y me parece que por lo menos las personas que estamos, digamos, que somos parte de la Judicatura Federal, pero también el foro de abogados y abogadas, la academia ligada al derecho, pues hemos estado muy pendientes de cómo fue evolucionando lo que al principio pensamos que era una simple locura de una persona que estaba ya cercana a dejar el poder, pues terminó consolidándose como una reforma constitucional. eh, Quizá cuesta trabajo creerlo todavía, pero lo cierto es que está en ejecución esta reforma. Y una de las implicaciones, la más grave de todas ellas, me parece, es justamente la destitución masiva de toda la Judicatura Federal. Toda, cuando digo toda, es decir, todos los jueces, todas las juezas, todos los magistrados, todas las magistradas y la Corte completa, además del Tribunal Electoral. Y lo que sigue es las legislaturas estatales. Es cierto que hay unas digamos, excepciones para aquellas personas que decidan, que teniendo el cargo actual de juzgadores federales, decidan postularse en la elección y algunas compañeras y compañeros efectivamente están ahí en las listas estas que hemos podido ver en los últimos días, inscritas en alguno de los 3 comités para presentarse a la elección, pero lo cierto es que son los menos casos, es decir, la mayoría de las personas que actualmente somos juezas y jueces, nos vamos a ir ya sea en 2025 o en 2027. Y esto desde el punto de vista de la defensa de los derechos de las personas, del derecho de acceso a la justicia, me parece que es, digamos, el escenario más grave, inédito y jamás imaginado. ¿Y por qué lo digo con lo digo con primero con esta dosis de incredulidad, pero con esta enorme preocupación? Eh, Me parece que en la Judicatura Federal, me voy a centrar un poco en la Judicatura Federal, veníamos desde hace ya muchos años, porque ya eran muchos, y particularmente a partir de la reforma de 2011, veníamos avanzando, la reforma de derechos humanos del artículo primero constitucional de 2011, veníamos avanzando y venía consolidándose una doctrina constitucional desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de progresividad de los derechos humanos. Es decir, no estábamos viendo ya retrocesos, lo que estábamos viendo eran avances importantes, avances definitivos, eh, algunos de ellos, digamos, por ejemplo, en materia medioambiental, un poco paso a pasito, algunos mucho más, digamos, contundentes, como en materia penal, en temas de debido proceso, pero lo cierto es que, digamos, la ruta era hacia adelante, es decir, hacia siempre decisiones que otorgaban mayor protección, que abrían los caminos de acceso a la justicia, es decir, que
iban derrotando formalismos, porque además también está la reforma al artículo 17 constitucional, un poco más reciente, en donde se dijo que, como ya mandato constitucional, que debía priorizarse la solución de fondo de los asuntos, dejando de lado los formalismos siempre y cuando no se, digamos, afectara la igualdad procesal. Entonces, a partir de estas definiciones constitucionales tan importantes, sí me parece que íbamos en una ruta casi de una época dorada protectora de derechos. Que esto no era, digamos, en todos los tribunales federales, que esto no lograba favorecer a todas las personas todavía, esto es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque a los tribunales federales no llega el grueso de los casos de las personas. Es decir, un conflicto de arrendamiento llega primero a la justicia local. Un conflicto familiar llega primero a la justicia local. La mayoría de los delitos son procesados en la justicia local. Entonces, digamos que el acceso a la justicia federal, siendo excepcional, de cualquier manera estaba decididamente en la ruta de protección de derechos humanos y de, digamos, ampliar estas protecciones. Y lo que vemos ahora en un escenario de renovación total de las personas juzgadoras es que estas mínimas garantías que se tenían de una judicatura independiente, principalmente independiente, una judicatura con un, por lo menos, estándar de capacitación, con todas las diferencias que puede haber entre quienes sí muy capacitadas y otros no tanto, y personas que por su propia cuenta muy comprometidas y muy estudiosas y otras no tanto, pero con todos esos defectos había por lo menos unos mecanismos que pretendían estandarizar la manera en que los jueces y las juezas federales tomábamos decisiones. Esto ahora que son garantías para las personas, para que sus asuntos se resuelvan con imparcialidad, con objetividad, pero además con profesionalismo, con conocimiento técnico, con conocimiento de los precedentes, además recurriendo a las técnicas interpretativas aplicables al caso, etcétera. Todo esto es una pérdida institucional enorme que me parece, insisto, esa es la postura desde la Defensoría, me parece que obligará a los defensores y defensoras de derechos humanos, digamos, casi a empezar de cero en muchos casos. No quiero decir, y además no quisiera ser tan catastrofista en este sentido, que el 100% de las personas que lleguen por medio del voto popular van a ser personas que no tengan las habilidades ni las competencias para juzgar los casos, insisto, bajo estándares de calidad, profesionalismo y sobre todo con independencia. Pero me parece que sí va a haber un retroceso importante, que esto se va a ver en el día a día de las audiencias, cuando pudiera llegar un juez o una jueza que, por ejemplo, no pueda distinguir una tipicidad de otra causa de exclusión del delito, por ejemplo, de una causa de inculpabilidad, cuando haya jueces y juezas que no entiendan cómo se realizan los cómputos de la prescripción de la acción penal, o bien en otras materias cuando no sepan si la acción fue procedente o no fue procedente o cuál es la excepción aplicable al caso. Entonces, finalmente, Carlos, es algo que hemos platicado aquí al interior de la Defensoría para los defensores y defensoras, asesores y asesoras. Digamos que viene el gran reto de que sus planteamientos de defensa, sus estrategias litigiosas, sus teorías del caso, sus demandas sean tan puntuales que nos olvidemos de la suplencia de la queja en las materias en donde procede la suplencia de la queja. O sea, tendremos que tener siempre el argumento exacto, el argumento fundado, el argumento correcto, porque no podemos esperar de una judicatura renovada a través de estos mecanismos que tengamos las condiciones de que desde la judicatura estas posturas protectoras de derechos humanos tengan plena vigencia como ya estaban siendo una realidad.
Y a partir de lo que acaba de decir, magistrada, me viene a la cabeza o me vienen a la cabeza un par de temas muy puntuales. Usted acaba de decir, el primer gran reto es enfrentarnos a una judicatura que no necesariamente va a compartir los mismos criterios o va a adoptar las mismas actitudes que una judicatura que pues ya llevaba más de 10, 15 años siendo capacitada, siendo actualizada, sabiendo utilizar todos los protocolos y manuales que se han estado generando para atender, digamos, cada caso en su contexto. Pero a esto habrá que agregarle esta percepción generalizada de que las juezas y los jueces liberan delincuentes. Y es a partir de esa percepción, pues pareciera que se está generando toda una nueva política pública, y me refiero a las distintas decisiones en torno a la actualización, bueno, la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, un tema que de hecho sigue debatiéndose en los distintos tribunales de este país, los tribunales federales. Por otro lado, la inclusión de la Guardia Civil a la disciplina militar y finalmente estas facultades de investigación, estas nuevas facultades para que además del Ministerio Público, un ente como la Secretaría de Seguridad Ciudadana también pueda llevar a cabo labores de investigación, ya sin mencionar, y eso ya nomás lo dejo como la cereza del pastel, la posibilidad de que una persona procesada no conozca quién le está juzgando. Las famosas medidas de protección a las personas juzgadoras, popularmente conocidas como los jueces o las juezas sin rostro. En ese sentido, la labor de un defensor, de una persona defensora pública, me parece se complica demasiado, sobre todo considerando que lo primero que hay que cuidar, el primer mandato que todo servidor y servidora pública tiene, según el primero constitucional, pues es procurar la máxima protección o el máximo disfrute de los derechos humanos. En ese sentido, respecto de esta política pública que parece diseñándose o que pareciera que estamos diseñando en nuestros congresos, ¿cómo vislumbra la labor de las personas defensoras públicas? Pues lo mismo, Carlos, muy compleja. Creo que tú mencionas claramente estos ingredientes, todos y cada uno de los que mencionaste, son ingredientes que sí denotan esto que tanto se pregona como algo para celebrar y que a mí me parece, pero no a mí, a organizaciones de la sociedad civil, a centros de defensa de derechos humanos que tienen prestigio a nivel nacional, internacional, a organismos internacionales. Es decir, esto que se celebra como un cambio de régimen, en realidad sí es un cambio de régimen, pero un cambio a un régimen mucho más autoritario. Es decir, estos ingredientes, más prisión preventiva oficiosa, más militarización, posible reserva de la identidad de los jueces y las juezas para casos de delincuencia organizada, eh, posible desacato, no posible, desacato vigente a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esta reforma constitucional ya aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores al artículo 19, que aumenta el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, es un abierto incumplimiento a las dos sentencias de la Corte Interamericana en la materia. Es decir, de acuerdo con estas sentencias, todas las autoridades del Estado mexicano, legislativo, ejecutivo, judicial, estamos obligadas a reconfigurar el régimen de prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Poder Legislativo con una iniciativa del Poder Ejecutivo? A ir en contra de ese mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si el Poder Legislativo pero más allá del Poder Legislativo, el poder constituido de reforma constitucional, o sea, si este poder reformador está desacatando una sentencia de la Corte Interamericana en temas de prisión preventiva oficiosa y vas a tener
a partir de septiembre, un tribunal de disciplina que podrá sancionar a los jueces y a las juezas y a los magistrados y magistradas por desacatar o por dictar resoluciones contra el texto constitucional, ¿cómo podemos pensar un escenario de decisiones judiciales libres de estas injerencias que además dictan y preconstituyen criterios? Es decir, traemos años ya, todo el sexenio anterior, de lo que tú decías, un discurso en contra de los jueces y de las juezas que liberan delincuentes. ¿El mensaje cuál es? Queremos a todas las personas detenidas en la cárcel. Ya después vemos qué pasa en la sentencia, pero por lo pronto no nos gustan las libertades, no nos gusta el debido proceso, no nos importa si hubo tortura, no nos importa si la detención fue ilegal. Lo que nos importa es que hay unos temas de seguridad nacional, lo que nos importa es que hay mucha violencia en el país, que eso desde luego nadie podría dudarlo, y a partir de esas condiciones, lo que queremos son jueces y juezas obedientes, sensibles al tema de la violencia, pero sensibles más allá de los deberes constitucionales de ser garantes del debido proceso. Me parece que, insisto, los ingredientes están puestos para que dejemos de ver jueces y juezas independientes que se atrevan a tomar decisiones que justamente hagan valer en favor de las personas, sea quien sea la persona, hagan valer el Estado de Derecho en los procesos judiciales. Y esto es muy grave porque esto nos regresa a los años 80, tal vez, antes, los 70, donde las policías, digamos, realizaban detenciones, desaparecían personas, como todavía lo vemos, por cierto, pero la diferencia es que en esos tiempos no había jueces y juezas que se opusieran a esos actos. Ahora tenemos de manera decidida un cambio que además tiene que ver también con el cambio del sistema penal acusatorio, en donde, digamos, transitamos a un modelo de justicia más transparente, más abierto, a través de los mecanismos de la publicidad y de la oralidad, justamente para que hubiera un control social sobre los procesos judiciales y sobre las decisiones judiciales. Para eso también está la oralidad mercantil, la oralidad en materia laboral y la oralidad que viene en materia familiar. Pero sin jueces y juezas independientes, sin jueces y jueces que puedan ser imparciales, me parece que todos estos principios y que todas estas pretensiones de una justicia más transparente de cara a la sociedad, pues no van a tener cabida. En otras palabras, lo que yo entendería a partir de lo que nos acaba de decir, magistrada, es que no necesariamente una elección popular de personas juzgadoras nos va a conducir a, para utilizar las expresiones comunes, una mayor cercanía con el pueblo, yo diría con las personas. Antes bien, una elección popular de las personas juzgadoras aunadas a un tribunal de disciplina pudiera conducirnos a un escenario donde las personas juzgadoras estuviesen más preocupadas por no ser disciplinadas, no ser sancionadas, que por proteger derechos. Y si esto es así, el reto de quienes defienden, sea en materia penal o en el resto de las materias, pues más que un reto pareciera toda una misión imposible, porque al fin y al cabo, lo que nuestros compañeros y compañeras defensoras penales y asesoras jurídicas tienen como misión y cumplen a cabalidad es la defensa de los derechos de las personas. Como usted muy bien indicó, trátese de quien se trate. Supongo yo que esto se relaciona con le escuché a usted en algún momento mencionar esta idea de que el compromiso o uno de los compromisos principales de quienes defienden, al margen de la identidad de la persona defendida, es
con el Estado de Derecho, con el debido proceso. Y en ese sentido, ¿cómo afecta o cómo percibe usted que podría llegar a afectar ese debido proceso, esa idea general de Estado de Derecho? Ya no digamos, lo acaba usted de dejar muy claro, una elección popular, sino también la existencia de este tribunal de disciplina. Es decir, no, quizá no va a ser suficiente con personas defensoras comprometidas y valientes. Necesitamos algo más. ¿Qué necesitamos, magistrada? No, pues lo que necesitamos es echar abajo esta reforma, pero como eso no se ve posible de momento, Carlos, justamente, pues tenemos que plantearnos cuáles son los escenarios que vienen. Cuando mencionamos, y tú lo retomas, el tema del Tribunal de Disciplina Judicial, estamos hablando de una instancia de fiscalización y de persecución contra los integrantes de la judicatura. ¿Y por qué lo defino como un órgano, digamos, una instancia de persecución? Porque en la propia regulación que se propone del Tribunal de Disciplina, que viene en la propuesta, en la iniciativa de ley orgánica, se habla de que las investigaciones contra integrantes de la judicatura, es decir, contra juezas y jueces, magistrados y magistradas, se iniciará porque a petición de parte, como es lógico, por alguna queja que presente alguna parte interesada, pero también de manera oficiosa. Es decir, el tribunal tendría facultades para hacer pesquisas oficiosas, ¿sí? A ver, si para la comisión de delitos, ¿qué dice el artículo 16 constitucional todavía? Para librar una orden de aprehensión se requiere denuncia o querella, ¿sí? No, la autoridad, a la autoridad en general y a las autoridades investigadoras de cualquier tipo, les están vedadas estas pesquisas oficiosas porque esto se presta a ejercer esa facultad de manera arbitraria y además justamente con intencionalidades, digamos, políticas o de otra índole encubiertas. Me parece muy grave porque además en el diseño que se propone, el propio, digamos, la propia instancia de investigación y de eventual sanción será la propia instancia revisora. Es decir, la única diferencia es que para la primera instancia de sanción son 3 personas y para la segunda instancia son 5, pero esas mismas 3 formando parte de la segunda instancia. Entonces, es verdaderamente absurdo, es verdaderamente, digamos, se anula cualquier salvaguarda a la protección de la independencia judicial. Y quiero ser muy puntual en esto, lo hemos repetido. El tema de la independencia judicial no es un escudo para proteger a la persona juzgadora, digamos, en lo personal, si se quiere ver así, como si fuera un derecho de la persona juzgadora. En realidad es un escudo que protege la función. Y al proteger esa función, se protegen los derechos de las personas porque las garantías de independencia judicial están pensadas para que quien juzga, quien se pone en la decisión de establecer quién tiene derecho a qué y quién no tiene derecho a qué, pues lo haga en condiciones de imparcialidad y que pueda decidir de acuerdo con los planteamientos de las partes y de acuerdo con las reglas del juego. Las reglas del debido proceso son las reglas del juego. Estas reglas deben ser previsibles, deben ser conocidas por todos, deben ser estables para que cuando tú entras a la cancha de un proceso judicial, sepas bajo qué reglas debes conducirte. ¿Qué debes hacer para probar tu pretensión? ¿Qué debe hacer la otra parte para refutar tu pretensión? ¿Qué pruebas debes ofrecer? ¿Qué preguntas puedes formular o no? Y todos estos elementos que deben estar, digamos, en el tablero del juego, que es el proceso, pues son importantes y son relevantes en la medida que tengas al árbitro o a la árbitra en condiciones de tomar una decisión, como lo decía yo, de manera imparcial, es decir, sin intereses ajenos a los que están en juego y ajenos a los del derecho y de la justicia. Entonces, bueno, insisto, me parece que
el reto para las personas defensoras, para las personas asesoras, es aún mayor porque no sabemos si estas reglas del juego, como las conocemos hasta ahora, gozarán de la estabilidad necesaria para seguir jugando de la misma manera. También en la iniciativa de nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece que, bueno, la jurisprudencia vigente, los precedentes vigentes, no podrán ser abandonados sin cumplir con los mecanismos para su modificación, etcétera. Eso, digo, es una obviedad, qué bueno que se dice ahí, me parece de manera innecesaria porque la ley de amparo en la regulación de cómo se modifican los precedentes y de cómo se modifica la jurisprudencia sigue vigente, pero al final lo que sí podemos ver es que si hay un cambio tan drástico en los perfiles de las personas que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos que pueden empezar a abandonarse todos estos criterios garantistas, respetuosos de derechos humanos, que veníamos viendo en todas las materias, no solo en la materia penal. Y al cambiar desde la cúspide, digamos, el andamiaje de precedentes y de criterios que rigen a toda la judicatura, pues podemos estar en breve tiempo en un estado de mucha incertidumbre jurídica para las propias partes procesales. Y la Defensoría, pues es parte siempre en estos procesos judiciales. Y ya que lo menciona, magistrada, uno de esos riesgos, por no decir retos, es más bien un riesgo. Recuerdo, tengo presente algunos casos muy concretos donde, o mejor dicho, en los cuales la Defensoría pues actúa como lo hace cabalmente en defensa de los derechos de las personas usuarias y en no pocas ocasiones, pues sí, se enfrenta uno o se enfrentan las personas defensoras, asesoras, no solo a la violación en sí de los derechos de las personas, sino que puede incluso enfrentar también digamos, el cabal entendimiento por parte de quien juzga de la situación, el contexto particular de ciertas personas. Estoy pensando, por ejemplo, en todas las acciones, en todo lo que ha intentado este Instituto Federal de Defensoría Pública en torno a la protección de los derechos de las mujeres procesadas o ya sentenciadas que se encuentran purgando alguna sanción privativa de la libertad, por lo que toca a las procesadas, a las mujeres procesadas, la utilización de estas herramientas metodológicas para ubicar a esas mujeres procesadas en sus particulares contextos. Y por lo que toca a las mujeres ya sentenciadas, ya en la ejecución de alguna pena, cuidar, garantizar las mejores condiciones. Están privadas ya de su libertad, ya están en una situación ya no de vulnerabilidad, sino ya de vulneración. Cuidar esas mejores condiciones para desahogar, para cumplir sus penas, sus sanciones privativas de libertad. En estos casos, a partir del estado actual de cosas, ¿qué advierte usted hacia adelante con esta nueva futura judicatura, magistrada? Lo que pienso, Carlos, es que justamente parte de la incertidumbre eh, tiene que ver con que no sabemos qué perfiles de personas juzgadoras vamos a tener. Estos comités, tanto de los tres poderes, pues se supone que van a hacer una selección de los mejores perfiles, pero no tenemos certeza de que siendo tantos cargos que se someten a elección, vayamos a tener, digamos, un estándar más o menos general de cierto conocimiento, de cierta capacitación, que es lo que se había venido, insisto, y no voy a dejar de decirlo, se había venido avanzando mucho en el Poder Judicial de la Federación a través del trabajo de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Me parece que estas habilidades, estas capacitaciones específicas para tener la posibilidad de ver los contextos de las personas justiciables, para echar mano de estas perspectivas de derechos humanos, de género, de interculturalidad, de interseccionalidad, respecto de personas con discapacidad, es decir, estas perspectivas que llamamos diferenciadas, no necesariamente son temas que van a estar presentes digamos, en el expertise de las nuevas personas juzgadoras. Y esto implica digamos, un grave retroceso. Tú mencionabas el caso de mujeres criminalizadas, y qué bueno que lo mencionas, porque en el Instituto Federal de Defensoría Pública creo que tenemos una agenda muy comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, en sintonía con las líneas de trabajo de la propia presidencia de la Corte y del Consejo, porque lo que digamos, cuando se empezó a hacer, es que esto no tiene tanto tiempo, cuando se empezó a hablar de perspectiva de género, de juzgar con perspectiva de género, las primeras tesis que se emitieron sobre juzgar con perspectiva de género, el primer protocolo para juzgar con perspectiva de género, pues esto tiene 12, 14 años más o menos, ¿no? Y al final de cuentas, son herramientas que se consideraron en un momento necesarias para cambiar la manera en que en que se estaba abordando la resolución de las problemáticas jurídicas que afectaban o que siguen afectando a las mujeres. Los temas de violencia de género, los temas de estas brechas de género que hay en los distintos ámbitos, por ejemplo, laborales, etcétera, son temas que muy recientemente se han venido, digamos, abordando y cambiando a través de decisiones judiciales, pero que han implicado mucha capacitación y mucha sensibilización. Y no quiere decir que con toda esta capacitación y con toda esta sensibilización estuviéramos, digamos, en el mundo ideal de protección de derechos de las mujeres. De hecho, los retos siguen siendo enormes. El problema es que todo lo que, insisto, todo en lo que íbamos avanzando, pues o se detiene o retrocede. Y al final de cuentas, desde la Defensoría, lo que nos va a corresponder y lo que corresponderá a mis compañeras defensoras y defensores, asesores y asesoras, será tener todas estas herramientas al día, toda esta, digamos, experiencia que ellas y ellos sí van a tener para llevarlas ante los tribunales, para pues hacer casi una labor de capacitación desde los planteamientos de la defensa respecto de aquellas personas juzgadoras que no lleguen a sentarse a la silla de juzgar con estas habilidades, con estos conocimientos, con esta sensibilización necesaria que tiene que ver con la posibilidad de ver que cuando se trata de un proceso judicial, no siempre las partes están en condiciones de igualdad y que corresponde remediar esas desigualdades estructurales que padecen las personas para que la cancha sea pareja y para que justamente las partes puedan contender en igualdad de condiciones. Si la judicatura nueva no va a tener la posibilidad de ver estos contextos, de aplicar estas perspectivas diferenciadas, insisto, el retroceso, que además cuando hablo de retroceso hablo de la vida y los derechos de las personas. Hoy por hoy seguimos batallando con estas imputaciones que hacen las fiscalías, tanto la general como las locales, que criminalizan a las mujeres por participar en delitos de manera marginal y de manera dependiente de la organización que presiden varones de su entorno. A veces son sus parejas, a veces son sus hermanos, incluso pueden ser sus padres, los novios, los esposos. Se criminaliza a las mujeres de una manera injusta, desproporcionada, arbitraria, y esto lo vamos a ver de manera
agravada, porque además hay este discurso punitivista en donde además queremos, insisto, que todo el mundo esté en prisión y que las penas sean cada vez más largas y que haya menos mecanismos para que las personas puedan, en su caso, enfrentar los procesos en libertad o incluso mecanismos de penas alternativas a la prisión, particularmente, por ejemplo, en el caso de mujeres cuando son madres o cuando tienen a su cargo labores de cuidado. Y en este tema en particular, magistrada, y retomando una frase que acaba usted de mencionar, se quiere que todas las personas a las que se les impute con la mera imputación de la comisión de un posible delito, estén en la cárcel. Pero recientemente usted también intervino en una sesión pública, en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia temática, en torno precisamente a la situación particular y grave que se está presentando hoy, en estos momentos, en el Centro Federal de Readaptación número 16, el federal, en el estado de Morelos, cuya característica principal es que es un centro exclusivo para mujeres y en el cual están internas tanto mujeres sentenciadas en el orden jurídico federal como mujeres sentenciadas en los órdenes jurídicos estatales. Y sin embargo, al margen de esa distinción, es competencia del Instituto Federal de Defensoría Pública velar porque los derechos de estas mujeres ahí internas no se violen y gocen pues de las condiciones pertinentes, de las mejores condiciones para cumplir con sus penas. ¿Qué nos puede decir de aquella experiencia en esa audiencia pública a la que usted concurrió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, magistrado? Carlos, estuvimos ahí, en la audiencia fue el 12 de noviembre pasado. Estuve en compañía de organizaciones de la sociedad civil, como Documenta, como Así Legal, y además de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos, justamente planteando y elevando para el conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación que subsiste en este penal federal, conocido como Ceferezo 16, con motivo del fallecimiento a la fecha de 19 mujeres a partir del año 2022, cuyas muertes han sido calificadas por la autoridad como suicidios. Esta tragedia que está sucediendo en ese penal federal, digamos, las cifras de suicidios son inusitadas, llaman la atención evidentemente, y lo que se planteó ante la comisión es que justamente hay omisiones de carácter institucional que tienen que ver básicamente con la falta de servicios médicos de salud mental. Hay ciertas decisiones judiciales que hemos litigado como Defensoría Pública, que hemos obtenido y que no se han logrado ejecutar y que tienen que ver justamente con cómo las autoridades penitenciarias garantizan la vida de las mujeres que están con algún padecimiento, insisto, de salud mental y que ante la falta de atención psicológica y psiquiátrica oportuna, pues aparentemente digamos, estas situaciones están desencadenando esta ola de suicidios. Para nosotras como Defensoría Pública, y así lo hemos señalado, estas muertes deben ser investigadas y de hecho están las denuncias ante la Fiscalía General porque al final son muertes ocurridas bajo custodia de la autoridad estatal. Y finalmente, creo que el hecho de que para la Comisión Interamericana
haya sido importante convocarnos a esta audiencia para llegarse de más información por parte de las autoridades estatales, pero también para tomar conocimiento directo de qué es lo que estamos señalando y denunciando desde el Instituto Federal de Defensoría Pública y las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Estatal mencionada. Pues me parece que esto, digamos que pone el acento en esta situación tan grave y en la posibilidad de que a través de este mecanismo, ante esta instancia internacional, pues digamos, se puedan encontrar los mecanismos institucionales de remedio a esta situación. Una de las peticiones muy concretas que hicimos de este lado de la mesa fue pues que debe haber una mesa de trabajo multidisciplinaria, interinstitucional, en la que esté presente las organizaciones de la sociedad civil, estén presentes familiares de las propias mujeres que se encuentran ahí privadas de la libertad y desde luego la Defensoría Pública Federal con la CNDH, con el órgano administrativo desconcentrado, con la Secretaría de Salud para encontrar soluciones. No queremos solo quedarnos en la denuncia, queremos soluciones, queremos que no suceda una muerte más en ese penal. Recuerdo una frase también de usted. En el momento en que una persona pisa uno de estos centros federales o estatales de readaptación social, de reinserción social, es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones y garantizar incluso la propia vida de la persona ahí recluida. No es solamente ni de lejos una responsabilidad o un cuidado propio de la persona, sino que requiere que el Estado mexicano le dé lo necesario también, entre otras cosas, seguridad y atención para su cuidado. Y en ese sentido, pues la labor que el instituto ha desempeñado, pues me parece que es fundamental. Hay mucho por hacer, usted misma acaba de mencionar, hay resoluciones judiciales en ejecución o todavía por ser cabalmente cumplidas y seguramente será materia no solamente de darle seguimiento, sino de seguir combatiendo esas situaciones ante las nuevas autoridades jurisdiccionales el año próximo. Y ya que hablamos de año y de periodos, magistrada, estamos ya por iniciar diciembre. Y por lo regular en diciembre, pues nos entran estas ganas de hacer un corte de caja, hacer una pequeña reflexión en torno a lo que durante el año hicimos. Y bueno, en el caso suyo como directora de este Instituto Federal de Defensoría Pública, claro, al cabo de casi 2 años de liderar esta institución, pero digamos como un pequeño corte de caja respecto del 2024, respecto de la labor de estas casi 900 personas, defensoras públicas, un poco más de 300 asesoras jurídicas, sin hacer a un lado al área de ciencias forenses, la labor de las trabajadoras y los trabajadores sociales, la oficialidad jurídica, que es fundamental en el apoyo para las personas defensoras y asesoras. ¿Qué corte de caja haría en general, magistrada, antes de pasar a hacerle alguna pregunta que ya nos han formulado para acá? ¿Algún corte de caja que hiciera respecto de esta labor, de este instituto, al cabo de este año? ¿Qué nos podría compartir? Mira, Carlos, justamente al estar ya finalizando este año tan complejo, tan triste en todos los sentidos para las personas que creemos en la justicia, en el derecho como el mecanismo idóneo para resolver los conflictos entre las personas, para lograr la pacificación, digamos, en esta conflictividad social en la que vivimos, no solamente delictiva, sino que se da en el día a día, en la convivencia vecinal, en la convivencia en los espacios laborales, etcétera. Entonces, te decía, venimos pues es un año que concluye muy triste, que concluye con muy poca esperanza,
y sin embargo pienso que debemos trabajar, o sea, debemos trabajar para que esta Defensoría Pública Federal, pero todas las defensorías locales, tuvimos el mes pasado un encuentro nacional de defensorías públicas. Nos reunimos aproximadamente 20 defensorías, tú probablemente tienes mejor el dato, Carlos, pero al final creo que tenemos este impulso de seguir trabajando para que se vea el gran trabajo, digamos, desempeño que hacen las personas defensoras y asesoras, y para que haya decisiones de gobierno e institucionales en favor de fortalecer el servicio de defensoría pública en general. Me parece que los resultados que entregamos desde la Defensoría Pública, pero que entiendo que también, y con todos los retos que tienen las defensorías locales, los resultados que entregan, cuando defendemos justamente a las personas que no tienen las condiciones para sufragar el pago a un abogado o a una abogada privada. Me parece que es un trabajo que debe ser protegido, que debe ser valorado y sobre todo debe ser reforzado. Porque si genuinamente queremos más y mejor justicia, no será posible lograrlo si no se refuerzan los mecanismos de acceso a la misma. Y el primer piso de acceso a la justicia pasa por un servicio de defensa, de asesoría jurídica de calidad y suficiente además, porque sabemos que la demanda es cada vez mayor y que las capacidades institucionales están hoy por hoy rebasadas. Sin duda, grandes retos, magistrada, los que identifica, los que plantea desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista del desempeño propio de la función de quienes defienden a las personas en los diferentes ámbitos, en las diferentes materias, en los distintos órdenes jurídicos, el federal y el de las entidades federativas. Pues verdaderamente un panorama, pues vamos a llamarle retador para quienes ofrecen este servicio. No sé cómo llamarlo para las personas, para todas las demás personas, yo me incluyo, que en un momento dado pudiésemos requerir el auxilio de una institución como esa, el Instituto Federal de Defensoría Pública. Pero también creo que podemos guardar esa esperanza de que, así como usted, así como los defensores, las defensoras, las personas asesoras jurídicas, toman su papel tan en serio, comprometidas con su labor, con los derechos de esas personas usuarias, con el debido proceso y con el Estado de Derecho, pues creo que podemos, a pesar de los males del año, mirar con cierta esperanza, alguna esperanza, el futuro, no sé si el inmediato, pero el futuro próximo, porque creo que en el futuro estamos llamados a atestiguar, más tarde o más temprano, algunas correcciones a esto que todavía no arranca y sin embargo ya le vemos demasiadas disfuncionalidades. Magistrada, muchísimas gracias y para concluir, transmitirle una pregunta de don Saúl Rodríguez Lozano. Entiendo que lo que le quiere preguntar es, como defensor público, como defensora pública, si también estas personas, un defensor público, una asesora jurídica, se puede ver expuesto a alguna influencia externa. Es decir, así como se habló de esa influencia externa por parte de las personas juzgadoras, lo mismo podría ocurrir en el caso de una persona defensora, de una persona asesora jurídica. Sí, Carlos, creo que esta posibilidad, digamos,
de afectar los valores que rigen el ejercicio de la defensa pública, que es un servicio que se debe prestar con probidad, con profesionalismo y además, sobre todo, siempre viendo por el bien de la persona a quien se representa. Creo que pueden ser afectados por el contexto, insisto, por el contexto en donde la defensa de derechos es objeto de persecución. Es decir, si no se valora la labor de defender derechos, me parece que podemos empezar a ver si digamos, también un menoscabo en la manera en cómo se ejerce esta función, cómo se presta este servicio público, pero además también porque, si, insisto, si no cuidamos la institución que tenemos, pues entonces también podemos ver intereses ajenos a los de la justicia, a los de los derechos de las personas en la toma de posturas de las propias personas defensoras o asesoras jurídicas. En este sentido, me parece que conservar la independencia técnica y de gestión de la Defensoría Pública es crucial. Sobre todo eso, mantenerla precisamente en beneficio de las propias personas usuarias. Y en ese sentido, bueno, pues también mencionar esa otra función que se desempeña al interior del instituto, que estriba precisamente en esa supervisión constante del personal de defensa y asesoría. Magistrada, bueno, pues le felicitan también acá, felicitan a la revista por invitarle e invitar a personas como usted precisamente para, pues, como dicen aquí, exponer de manera clara temas que no necesariamente luego son lo suficientemente claros para, digamos, el común de las personas que no necesariamente sean abogadas. Y le agradezco muchísimo su presencia, su exposición, su participación. Doña Susana Miguel tiene levantada la mano. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, el director ejecutivo tuvo que retirarse, pero le deja los saludos, el agradecimiento por la participación y sobre todo su pregunta. Me pide preguntarles, poner un ejemplo para que lo tenga claro el público de una detención ilegal. ¿Cuáles son las principales violaciones procesales que comete la Fiscalía? ¿De qué, como qué, el ciudadano de qué tendría que cuidarse para evitar una detención ilegal? ¿Algún ejemplo que fuera más claro para los ciudadanos de pie? Sí, sí, claro, con mucho gusto. El artículo 16 constitucional establece que las detenciones, por regla general, solo pueden ser con orden judicial, es decir, debe existir una orden de un juez o de una jueza para detener una persona una vez que la fiscalía le ha aportado elementos o datos de prueba de que esa persona probablemente ha cometido un delito. Esa es la regla general. Pero ¿qué pasa con el delito que se comete, digamos, en la vía pública, el robo más común del celular? ¿Tenemos que esperar una orden judicial para detener a la persona que te arrebata el teléfono celular? Desde luego que no, sería absurdo. Pues la Constitución prevé entonces que es legal detener a una persona cuando está cometiendo un delito o acaba de cometerlo. Es decir, cuando vamos en la calle y le voy a decir el ladrón, no me gusta decirlo así porque siempre hay presunción de inocencia, probablemente la persona responsable me acaba de quitar la bolsa o el celular y yo le digo al policía, el señor que va corriendo me acaba de robar. Claro que el policía puede ir, asegurar a esa persona, detenerla y eso es una detención legal. ¿Pero por qué es legal? Porque se ajusta a lo que la Constitución permite. Es decir, hay un delito que se está cometiendo o se acaba de cometer. Oye, pero no tienes orden de un juez. Sí, pero el señor está robando de manera flagrante. Se llama detención en flagrancia.
Lo mismo si se meten a la tiendita con un arma de fuego, o si se trata de un asalto bancario, o si se trata de un homicidio, o si se trata de una violación. En todos esos casos, la detención en flagrancia es legal. Lo que no es legal es que 3 días después de que ocurrió el supuesto delito, la policía detenga a una persona. ¿Y por qué no es legal? Porque la policía no puede hacer detenciones por sí o ante sí. Lo puede hacer ante la evidencia de que se está cometiendo un delito o de que se acaba de cometer. Pero cuando no hay un delito flagrante, debe haber siempre una investigación, una petición de una orden de aprehensión ante un juez y un juez que dicte una autorización para detener a la persona. Básicamente de eso hablamos cuando hablamos de detenciones que no son legales. ¿Cuántas veces hemos escuchado de iba caminando por la calle, la policía me interceptó y dice que yo traía droga? Oye, pero ¿y traías la droga? No, no la traía, yo iba a la escuela. Me pusieron la droga en mi mochila. Esto es una detención ilegal. A veces las policías no ajustan su actuación a las reglas que están en la Constitución. Y las reglas que están en la Constitución son muy sencillas. Si no tienes una orden de un juez, solo puedes detener si el delito se está cometiendo en ese momento o inmediatamente después de cometido. Y hay otro caso de excepción que se llama el caso urgente, que puede ser con orden de la Fiscalía, pero solamente para el caso de ciertos delitos que tienen una mayor gravedad. Eso es básicamente de lo que estamos hablando. Esto que establece la Constitución es para proteger la libertad de todas nosotras, para que no llegue la policía y nos detenga y nos metan a la cárcel, además, bajo prisión preventiva oficiosa, si no hay una cierta evidencia de que se estaba cometiendo en ese momento un delito. Espero que quede claro, pero podemos tener una plática sobre detenciones ilegales con mucho gusto. Sí, Gracias, gracias. magistrada. Otro comentario, dice, es fácil decir que los jueces liberaron al contador del cártel de Sinaloa, por ejemplo, pero sería igual decir que un juez liberó a una persona detenida en su domicilio sin orden de cateo. Es que justamente esos son los matices que hay en los casos penales. Es muy fácil decir el juez liberó a tal persona, pero para que sepamos si ese juez o esa jueza lo hizo de manera correcta o no, tenemos que conocer el caso. No, cuando las noticias o cuando desde la presidencia de la República se condena una libertad, una libertad decretada por un juez sin platicarnos la historia completa, por ejemplo, ¿qué tal que la libertad fue porque tú estabas en la noche con tu familia en tu departamento, dormido, y llega y se mete la policía y te lleva detenido también porque dicen que tú has cometido un delito cuando ni siquiera tenían una orden de cateo para entrar a tu casa? ¿Sí? Cuando ese caso le llega al juez y el juez ve que se metieron a tu casa sin una orden de cateo, pues tiene sí o sí que dejarte en libertad. Entonces, si no se nos cuenta, si a la población, si a la sociedad no se le cuenta la historia completa de cada caso penal, este discurso que censura las decisiones que favorecen la libertad cuando se trata de detenciones ilegales, por ejemplo, o de detenciones en las que hubo tortura, o detenciones en las que hay otras violaciones a derechos humanos, pues al final, insisto, es una manera, digamos, de difundir al final mentiras, porque no se están dando las razones de por qué se tomó esa decisión. Y todas las decisiones judiciales tienen siempre que explicar las razones. Las razones ahí están, solo que luego no conviene, digamos, difundirlas. Otra pregunta por este lado, magistrada. La doctora Melissa Madera pregunta si existe la detención o arresto ciudadano aquí en México. A ver, también el 16 constitucional
cuando hablamos de delitos flagrantes, esto de flagrancia es muy bonito porque viene como de flama, es decir, algo que es evidente. Entonces, cuando se trata de un delito flagrante, un delito que se está cometiendo, que evidentemente es un delito, cualquier persona puede hacer la detención. Es decir, y sucede, lo sabemos que sucede. ¿Cuántas veces no hemos visto que en el transporte público los propios pasajeros someten a la persona que saca el arma de fuego y que los amenaza para que entreguen las pertenencias? Los propios ciudadanos son los que someten a la persona que está cometiendo el delito y esto está perfectamente permitido. Acá lo único que tiene que hacerse es que inmediatamente se tiene que llamar a la policía y decirle a la policía, aseguramos a esta persona porque trae un arma, nos amenazó y nos quería quitar nuestras carteras y celulares. Entonces, si a eso se refiere la pregunta, desde luego que está previsto en la Constitución y es perfectamente válido, insisto, no para que haya luego de estos aseguramientos ciudadanos una venganza y una justicia por propia mano. La cláusula es muy importante. Hay que dar intervención inmediata a la autoridad. ¿Para qué? Para que asegure a la persona y se sigan los procedimientos legales para presentarla ante un juez o una jueza. Muchísimas gracias, magistrada. Pues no sé si doña Susana tuviese alguna otra pregunta por ahí de las que hayan llegado. Si no fuese así, pues a mí solo me restaría agradecerle muchísimo esta oportunidad de conversar de esta manera con usted, con las personas que han estado siguiendo esta transmisión, que además se colgará o se colocará en el sitio de la revista para que pueda ser posteriormente consultada. Insisto, agradecerle mucho, magistrada Taisia Cruz Parcero, su intervención, la oportunidad de conversar con usted, de hacerle preguntas y de conocer su opinión en esta doble perspectiva, como juzgadora y como defensora pública, como líder, como responsable de este Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchísimas gracias, magistrada, y pues cedo el uso de la voz al director de la revista Tiempo de Derechos, el doctor Rafael Estrada Mitchell, para hacerle entrega del reconocimiento virtual en este momento, pero más adelante también de manera física por su participación. Muchísimas gracias, magistrada. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Báez. Estoy en... Perdón, ya se trabó, pero ¿sí me escuchan? Sí, sí escuchamos bien. Sí. Bueno, sí. Estoy aplicando un examen final en la que creo que es el alma mater de la magistrada Taisia Cruz Parcero. Afortunadamente quedó grabada su espléndida conferencia y les decía yo a las y los estudiantes de Derecho Constitucional que conviene que la vean, que una y otra vez, les voy a mandar la liga para que así lo hagan. Están muy orgullosos y orgullosas de que la facultad cuente con egresadas de esa categoría intelectual, sobre todo moral y jurídica. Creo que una cosa que hemos tenido la oportunidad de apreciar en esta, insisto, espléndida charla, es cómo la magistrada ha puesto el acento, cosa rara en todo este debate de la mal llamada reforma judicial, cómo ha puesto el acento en los derechos de las personas justiciables y no en reivindicaciones de carácter gremial, no en otro tipo de consideraciones, sino en los derechos de quienes se enfrentan al aparato de administración de justicia. Rara avis interra, pero así lo ha hecho y además lo ha hecho de una manera realmente muy impresionante. Así es que le agradecemos muchísimo a la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública con este pequeño reconocimiento. Magistrada Taisia Cruz Parcero, ha sido un honor escucharla. Y muchas gracias al doctor Carlos Báez y a la licenciada Susana Miguel, que como siempre nos han traído a una excepcional conferencista. Un abrazo muy fuerte y muy agradecido.
Abrazo, muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Buenas noches y un gusto saludarles.